Que Dios me los bendiga. Una vez más estamos aquí en nuestro programa, Forjando Líderes. Déjenme presentarme, soy el pastor Gregorio Hernández. Estamos pastoreando en la Avenida Tepozales, número 73, allá en Nezahualcóyotl. Hoy, ¿verdad? Pues estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente con ustedes, y el propósito de estar aquí es para poderles traer una palabra de bendición para sus vidas, ¿verdad? Y también pues creemos que Dios está hablando en este tiempo a la iglesia, está hablando, ¿verdad? A sus hijos, y es por eso que hoy nos ha puesto Dios en mi corazón a hablar del llamamiento. Hoy vamos a hablar un poco acerca del llamamiento, cómo Dios nos llamó, ¿verdad? Y cuál fue el propósito de Dios en nuestras vidas. Y queremos hoy pues, realmente hablarles del llamamiento, ¿verdad? Pues déjenme, voy a permitir que se presente mi hermano que hoy está conmigo, como todos los días viernes, ¿verdad? Es parte del equipo pastoral, y que él se pueda presentar, ¿verdad, mi hermano Iván? Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, qué bueno que nos acompañan otra vez en este programa de cada 8 días. Le damos la bienvenida, les pedimos que, como cada 8 días, que compartan esta transmisión para que sea de bendición para otras personas, y esperemos que esta palabra que vamos a compartir el pastor y yo pues sea de mucha bendición. Ahora sí que vamos a hablar del llamamiento. Creo que todos sabemos que todos tenemos un llamado de parte de Dios, y vamos a hablar de dos ejemplos, ¿no? El ejemplo del profeta Jeremías y el ejemplo de Juan el Bautista, también el profeta, ¿no? También el profeta Juan el Bautista. Entonces esperemos que sea de bendición, Dios les bendiga, qué bueno que nos acompañen, y empezamos, ¿no, pastor? Ok, Iván, muy bien. Pues sí, amados hermanos, hoy queremos iniciar, ¿verdad? Hablando acerca del llamamiento de parte de Dios a nuestras vidas. Creo que todos, ¿verdad? Tenemos un llamado de parte de Dios y tenemos un propósito de parte de Dios. Entonces yo quiero arrancar, ¿verdad? Primeramente hablando un poco acerca del profeta Jeremías, pero antes de entrar, ¿verdad? Al tema, quisiera, ¿verdad? Decirte algo, que esto quede como base en tu corazón, en tu mente, de que tu vida tiene un propósito bien definido por Dios. Lo primero que quiero hablarte hoy es de que el Señor fue el que pensó en ti. Mucho antes de que tú nacieras, el Señor pensó en ti, y Él ya había dado un propósito, de un destino para este tiempo. ¿Amén? Pues vemos cómo nuestras vidas están definidas por Dios, Iván. O sea, realmente, Iván, antes de que nosotros naciéramos, ya el Señor había pensado en nosotros. O sea, qué tremendo es saberlo eso, ¿no? O sea, es un gran privilegio, un gran gozo saberlo nosotros como hijos de Dios, que Dios haya pensado en ti. Sí, mucho antes de que tú hayas nacido. ¿Cómo ves tú? Está tremendo eso, ¿no? O sea, ¿cómo tú te puedes imaginar eso? ¿Cómo tú lo puedes hoy aplicar a tu vida? Es correcto, pastor. Vemos que cuando Dios hace un llamado, vemos claro que es un propósito, ¿no? Cuando Dios tiene un propósito grande en tu vida, desde antes de que nacieras, vemos que hasta Dios ya te llamó, Dios ya te escogió, Dios ya tiene el propósito para ti, ¿no? Él ya sabe lo que está destinado para que tú obres, para que tú hagas. Pues ya Dios te tiene escogido, ¿no? Ya te tiene apartado para su propósito. Es correcto. Fíjate que algo muy importante que estamos viendo ahorita, de que el que tomó la decisión de que tú y yo naciéramos, la verdad es que fue Dios. Así es. Fue Dios. No fue producto del azar, no fue, ¿verdad?, decisión humana, ¿no? Sino fue de Dios, ¿verdad? Hay gente que ha planeado tener hijos, no han podido tener hijos. Hay veces que no se dan los hijos, ¿sí me entiendes? Pero aquí vemos que cuando es el plan de Dios que alguien nazca, es con un propósito y con un llamado. Entonces vemos cómo es la voluntad de Dios tan agradable, tan perfecta para sus hijos. ¿Te das cuenta, Iván? Ahora, vemos, por ejemplo, ¿verdad?, de que Dios decidió tu llamado desde antes que tú nacieras. O sea, fíjate, Dios decidió, Él tomó la decisión, Dios, de tu llamado, de quién ibas a ser tú y hasta tu nombre.
Así o sea, es. porque Dios nos llama hasta por nuestro nombre. O sea, fíjate qué impresionante, ¿verdad? De que como Dios, ¿verdad? El creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Él nos llamó. Y con un propósito y con un destino. Ahora, si vemos aquí en Jeremías, Iván, fíjate lo que dice, ¿verdad? Ahí en Jeremías capítulo 1, ¿verdad? Versículo 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, ¿de qué? Te conocí. ¿Te das cuenta? O sea, la palabra es clara. O sea, aquí le dice, ¿verdad, Jeremías? Antes de que te formase en el vientre, ¿de qué? Te conocí. Vemos cómo es importante que todo el ser humano, ¿verdad? Y todos los hijos de Dios, ¿verdad? Nacimos con un propósito, Iván. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Dios nos creó a nosotros? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Verdad? Todo tiene un propósito y por una razón el Señor nos creó a nosotros, Iván. Ahora, yo quiero, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Compartir acerca de dos, ¿verdad? De que mi llamado no depende de dos cosas. ¿Sí? Vamos a ver dos ejemplos del llamamiento, uno de Jeremías, el otro de Juan el Bautista. Pero también vamos a ver que mi llamado no depende de dos cosas, ¿sale? Por ejemplo, número uno, mi llamado no depende de lo que yo haga, Iván. O sea, muchas veces pensamos y decimos que lo que yo haga es porque yo quiero lograr ser, no. O sea, yo ya lo soy, ¿por qué? Porque Dios en mí pensó mucho antes de lo que yo hiciera algo, ya Dios había pensado en mí. ¿Sí? Yo no tengo que, ¿verdad? A lo mejor ir a hacer marchas o manifestarme o algo para yo ser alguien. No, yo ya lo soy. Porque mi llamado está donde, desde antes que yo naciera. ¿Te das cuenta, Iván? Ahora, vemos cómo existe un propósito en nuestra vida por el cual Dios nos creó. El propósito de nuestra vida por el cual Dios nos creó, ¿verdad, Iván? Como le dijo a Jeremías, para que fuera que profeta a las naciones. ¿Vale? Ahora, Iván, yo recuerdo cuando Dios me llama a mí, ¿verdad? Cuando Dios me llama a mí, realmente, pues yo, la verdad, honestamente, hubo una lucha interna, ¿verdad? O sea, cuando Dios me llama, tú vas a pastorear tal iglesia, en tal lugar, y yo, la verdad, había una lucha en mí interna, decías que yo no puedo, no me siento capaz, me siento como un niño, no creo, ¿verdad?, a lo mejor lograrlo, pero realmente yo había en mi corazón y en mi interior un llamado muy fuerte de parte de Dios. Entonces, algo importante que tenemos que entender, que cuando Dios nos llama, Dios nos respalda. O sea, Dios nos capacita y Dios nos ayuda para seguir adelante. Entonces vemos cómo Jeremías dice más adelante, ¿verdad? Ahí en el versículo 4, dice, antes que te formas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las ¿qué? A las naciones. Fíjate el propósito de Jeremías. Iba a ser ¿qué? Profeta ¿a dónde? A las naciones. Fíjate nada más. Y luego dice Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy ¿qué? Soy niño. O sea, él se sentía inexperto, se sentía inmaduro Jeremías, él no se sentía capaz de poder llevar ese paquetazo. O sea, más imagínate, hay gente que así es, y bueno, o sea, realmente hay gente que Dios los llama, y lo primero que hace es que no sé, me siento inexperto, me siento un niño. ¿Por qué? Porque muchas veces nos han enseñado que depende de lo que hagamos, es lo que vamos a lograr nosotros tener, y no. O sea, ya lo somos porque Dios ya lo decidió. Porque Dios ya pensó en nosotros y ya notó nuestro llamado, nuestro propósito y nuestro destino. Solamente hay que obedecer al llamado, acudir a nuestro llamamiento, y Dios es el que nos va a dar la sabiduría para poder ir más adelante. ¿Cómo ves, Iván? Es correcto, pastor. Usted acaba de tocar un tema muy bueno cuando dice que Dios decide si nacemos o no, y es verdad, lo vemos también en el ejemplo de Juan el Bautista. Su mamá era una persona estéril, no podía tener hijos, y vemos que ahí dice la palabra de Dios que Zacarías, el papá de Juan, ya eran de edad grande. Ajá. Y aún así Dios decidió que Juan naciera. Así. O sea, ya tenía un propósito ahí. Vemos que en el llamado hay un nombramiento, una invitación, ¿no?, de parte de Dios para servirle de una manera particular, de una manera especial. Es una invitación. Vemos que cuando Dios te hace un llamado, es una invitación a seguirlo, es un llamado, una invitación a confiar en Él, pastor. Así es. ¿No? Entonces, usted acaba de decir eso, y lo vemos aquí en la palabra de Dios cuando vemos que los papás de Juan el Bautista pensaban que ya no podían tener hijos, que era estéril, que ya no
creían que podían, pero Dios. Exacto. Tiene un propósito en la vida de Juan Así el es, Bautista. lo acaba de decir usted. Nosotros nacimos porque Dios lo quiso. Así porque es. había un propósito. Desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya había hecho un propósito para nosotros. Exacto. ¿No? Usted como pastor, para que usted pastoreara una iglesia, para que usted llevara a esas ovejas a conocer a Cristo. Es correcto, ¿no? Fíjate algo importante. La base que queremos poner hoy, ¿verdad? Para toda la gente que nos está viendo, ya sea por YouTube, por Facebook, es de que deben de tener claro que todos tenemos un llamamiento de parte de Dios. Todos somos llamados de parte de Dios y todos tenemos un propósito y un destino. ¿Vale? No necesitas, ¿verdad?, hacer nada ni tener para hacer, no. Tú ya lo eres. ¿Por qué? Porque Dios lo ha decidido. ¿Verdad? Como veíamos al principio, Iván, el que tomó la decisión que naciéramos, ¿quién fue? Fue Dios. Así es. ¿Verdad? Aún hasta, fíjate, Elizabeth, ¿no? y Zacarías, hombres ya avanzados de edad, ya no podían tener hijos. Sin embargo, ya no fue decisión humana ahí, sino que fue decisión de Dios que Juan naciera. ¿Con qué? Con un propósito, para ser que profeta a las naciones. Y le dice, ¿verdad? Jeremías le dice, antes que te formase en el vientre, ¿de qué? Te conocí. O sea, antes, fíjate, antes de que te formase en el vientre, te conocí, ¿verdad? Y antes que nacieras te santifiqué. O sea, la palabra santificar quiere decir, ¿verdad?, una persona que está apartada. Una persona que está, ¿verdad?, que es elegida para algo específico de parte de Dios. Entonces vemos cómo el Señor nos ha apartado desde mucho antes que naciéramos, Iván. Ya Dios nos había santificado, nos había apartado, nos había consagrado. ¿Para qué? Para el propósito por el cual Dios nos está llamando, Iván. Es tremendo. Es correcto. Vemos que Dios decidió tu llamado, ¿sale? No el pastor. No el pastor te va a decir, Iván, tú eres profeta. Iván, tú eres pastor. Y no. Dios es el que te da llamado desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Dios te dio el propósito y Dios te ha dado tu destino. No el hombre. Porque realmente el hombre no es el que te llama, sino es el quien es Dios. Es un llamado celestial, un llamado divino. Y cuando el llamado divino viene de parte de Dios, realmente explota al 100%. Muchas veces creemos como pastores, y ese es el error que muchos cometemos nosotros, de que queremos heredar nuestro pastorado. Y realmente a veces no tienen el pastorado. Y sin embargo, muere el pastor, dejan a la persona que han delegado como pastor y acaba con la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenía el llamado de parte de Dios. No estaba bajo legalidad, no había el llamado divino. A lo mejor tenía el llamado de maestro, a lo mejor de profeta, de evangelista, pero a veces queremos y tratamos de dejarlo como una herencia. Y no. O sea, el llamado lo da Dios. Si el hijo tiene el llamado, pues gloria a Dios, ¿no? Se va a ver, porque va a hacer mejor cosas que nosotros. Va a desempeñarlo mejor que nosotros, ¿cierto o no, Iván? Así es. Así es como debe de ser, ¿o cómo ves tú, Iván? Es correcto, pastor, lo vemos claramente y todo lo vemos aquí en la Biblia. Nos basamos a la Biblia porque, como dice el pastor, la palabra de Dios nos dice, nos enseña desde un principio, desde que nosotros nacemos o desde antes de nacer tenemos ese propósito. Como dijo el pastor, vemos, para adentrar un poco más ya en el tema, vemos que nos vamos a lo de Juan. Yo voy a dar el ejemplo de Juan el Bautista y lo vemos desde el primer capítulo de Juan, ¿no? El primer capítulo de Lucas, que diga, vemos que cómo habla ahí, cómo habla de que Dios anunció el nacimiento de Juan y le dio el propósito y escogió su nombre. Vemos cómo Dios escogió su nombre y lo llamó Juan, ¿no? Cuando el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías, estando él en el templo y quemando el incienso, vemos cómo el ángel Gabriel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás por nombre Juan, ¿no? Que Juan significa el Señor es bondadoso, ¿no? Fue bondadoso el Señor con ellos. Ahí vemos la bondad de Dios, ¿no? Entonces vemos que Juan tenía un propósito, tenía tenía que llevar a cabo una voluntad de Dios muy poderosa, pastor. Así es. ¿No? Porque mucha gente, después del Viejo Testamento, pasaron 400 años para el Nuevo Testamento, para que Dios volviera a hablarle a su pueblo. Claro. Porque ya no les había hablado. ¿Qué había pasado en todo ese tiempo? Dios no les había hablado a su pueblo. ¿Qué pasó en ese tiempo? La gente se volvió mala, la gente se olvidó de Dios, la gente, ya no había profetas que les hablara Dios por medio de ellos.
Así es. Hasta que pasó este tiempo, pastor. Ujú. Entonces vemos que ¿qué pasó? Que la gente creía que por ser hijos de Abraham ya tenían la salvación segura. Lo que usted acaba de decir. Pensamos que ya tenemos la salvación segura, pensamos que porque somos hijos de pastores o porque somos hijos de Abraham, en este caso que era la gente, ya tenemos asegurado la salvación, ¿no? Ya tenemos asegurado el pase. Así es. Entonces es lo que vemos, lo que usted acaba de decir, pastor, pero no es verdad. Nosotros tenemos que estar trabajando para Dios, estar confiando en Dios, tener la fe de Dios, obrar en el nombre de Dios, para nosotros alcanzar la salvación, pastor. Así es. Cambiar, un verdadero arrepentimiento, pastor, ¿no? Era lo que Dios buscaba en ese momento. ¿Cómo ve usted, pastor? Sí, así es correcto. Sí, de hecho, pues, ¿verdad? Vemos que pues, fueron 400 años de silencio, Así ¿verdad? Hasta después de que pues viene, ¿verdad?, el profeta, Juan, Dios lo levanta con un propósito y empieza nuevamente a ver la palabra profética, empieza nuevamente Dios a hablar al hombre a través del profeta. Y lo sorprendente es cómo Dios, ¿verdad?, también llama a Juan hasta por su propio nombre. O sea, y le dice a su papá, se llamará Juan. ¿Verdad? Entonces vemos cómo Juan el Bautista tuvo un propósito, es preparar el camino al Señor Jesucristo, ¿verdad? Quitarle todo obstáculo, quitarle todo estorbo al Señor para que Jesucristo cumpliera también con su propósito y con su llamado. O sea, qué tremendo. O sea, ahí se enlaza el llamado de Juan y de su primo Jesús. Se llevaban por pocos meses nada más de nacimiento, de meses. Entonces vemos cómo el propósito de Dios se cumple tanto en Juan como en Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, lo que somos es por Dios. Así es. O sea, lo que somos es por quién, por Dios. O sea, Juan fue un hombre poderoso, Juan fue un profeta de Dios así fuerte, con carácter fuerte, fue porque Dios así lo escogió. Fue porque Dios así lo preparó a Juan el Bautista. Bautista era su sobrenombre porque él bautizaba, ¿verdad? Pero su nombre era Juan realmente. Pero vemos cómo el Señor cuando nos llama es con un propósito poderoso, ¿verdad? Por eso se decía desde un principio, ¿no?, que mi llamado no depende de lo que yo haga, sino de Dios, ¿sí o no? Yo no necesito hacer nada para que yo sea alguien, no, yo ya soy. ¿Por qué? Porque el Señor pensó en mí desde antes de que yo naciera, porque si no yo diría, yo tengo que hacer algo para ser, no, yo entiendo que ya soy porque el Señor así lo decidió. Sí. Y mucha gente a veces está ahí como que luchándole en esa idea, ¿no? Híjole, tengo que hacer esto, híjole, tengo que ir para acá, tengo que ir a tal lugar para poder lograr ser alguien. No, tú ya eres alguien, eres un hijo, eres una hija de Dios. Ahora fíjate, Iván, las circunstancias no definen quiénes somos nosotros, sino que Dios define quiénes somos. No importa lo que estés pasando, amado hermano y amigo, ahorita. Si estás pasando por enfermedad, por problemas, por las circunstancias que estamos viviendo, no importa lo que estés tú pasando, cuáles sean tus circunstancias, no importa. Porque las circunstancias no definen quién eres tú, sino que el que define quién eres tú es Dios. Entonces, muchas veces caemos en la trampa del diablo y nos hace creer que no valemos nada, que somos unos pecadores, que somos esto, que somos para acá, y caemos en la trampa del infierno y va. La gente se cree nada. Se cree que no son llamados de Dios, se cree que Dios no los puede usar, se cree que no pueden predicar, no pueden orar, no pueden hacer nada, y caen en la prisión de oscuridad. ¿Y sabes qué pasa? Su llamado lo estancan. Su propósito no se cumple. ¿Por qué? Porque el infierno les lanzó la trampa en su mente y en su corazón, y se creen que no son nada. Entonces, por eso es la enseñanza el día de hoy, que mi llamado no depende de lo que haga, ni de lo que tenga, ni por herencia, sino que mi llamado depende de quién, de Dios. Amén. Y si Dios te está llamando, es con un propósito. Entonces, amado hermano y amigo, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Permítanme, ¿verdad?, mandar unos saludos, ¿verdad? A mi esposa, Sandy, ¿verdad? A mis hijos, ¿verdad? También quiero mandar saludos a Anita, que nos está viendo, ¿verdad? Anita, que Dios te bendiga. A mi hermana Elizabeth Coria de Jesús, saludos, hermana, que Dios me la bendiga. A David Guerrero, bendiciones. A Isaac, ¿verdad?, que también nos está viendo, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Chay, bendiciones. Y a todos mis demás hermanos que nos están viendo por YouTube, ¿verdad?, por Facebook, también pues muchas bendiciones y saludos. Y la verdad es de que hoy estamos tocando un tema muy importante acerca de mi llamamiento, ¿sale? Entonces, pues Iván. Yo también quiero mandar saludos a mi esposa, pastor. Saludos a mi esposa, a mis hijos, a Iván, nos está viendo, también nos está apoyando. Qué
qué bendición. Igual, hermanos, un saludo, Dios les bendiga, qué bueno que están acompañándonos y que están escuchando la transmisión. Y así como dijo el pastor, queremos hablar de este tema porque queremos que te levantes, queremos que no te vengas abajo en estos tiempos tan difíciles que nos pueden pues tambalear. Queremos que sigas adelante, tu propósito es grande, tu propósito para algunos a lo mejor empieza, para otros ya han corrido, han recorrido, pero pues hay que seguir adelante porque vemos claramente, volvemos a lo de Juan el Bautista. Juan el Bautista siguió, siempre fue obediente en su propósito, siempre fue obediente en el propósito de Dios, aún hasta la muerte lo vemos también, que lo decapitaron, pero él siempre confió, él siguió siempre dice la palabra que estando él encarcelado también, él seguía hablando, él seguía predicando, pastor. Así es. No, entonces vemos que nuestro propósito es grande, por eso como dice el pastor, estamos hablando de este tema para que no te vengas abajo en estos tiempos difíciles. Sigue adelante porque Dios ya puso un propósito en tu vida, Dios ya te confió un propósito grande y tenemos que seguir adelante. Así es, es correcto, muy bien. Pues sí, amado hermano, ¿verdad? Pues vamos a continuar con el tema de hoy, acerca de mi llamamiento, ¿verdad? Que estamos viendo de dos cosas que no dependen de mi llamado, uno de lo que haga y otro de lo que tenga, ¿no? Pero aquí el punto, Iván, estaba viendo los dos ejemplos, ¿no? De cómo Dios llama a Jeremías y cómo llama a Juan el Bautista, ¿no? O sea, y vemos cómo Jeremías, Iván, lo llama, ¿no? O sea, dice que pensó en Jeremías desde antes que lo formase en el vientre de su madre. Nomás imagínate, Iván, o sea, que lo apartó, que lo santificó, que lo consagró y le dio un propósito. Iba a ser profeta hacia las naciones. Pero Jeremías, como decía hace rato, ¿verdad? Se sentía incapaz, se sentía inexperto, se sentía niño, pero así a veces nos llevamos esa actitud nosotros, Iván. Una actitud en la cual a lo mejor no queremos, ¿verdad? Estar seguros de lo que Dios nos ha llamado. ¿A qué Dios nos ha llamado más bien? Fíjate, Iván, si Dios decidió tu llamado, entonces tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿Por qué, Iván? Porque si mi actitud no cambia, entonces no voy a tomar buenas decisiones. ¿Estamos? Si mi actitud cambia, yo creo quién soy en Dios y sé realmente a qué Dios me ha llamado y cuál es mi propósito y cuál es mi destino, entonces, ¿sabes cuál va a ser la consecuencia? Cambiar, ¿verdad?, mi actitud. Y el resultado va a ser, ¿verdad?, que voy a tomar buenas decisiones. Entonces, si mi actitud cambia, entonces va a haber un buen resultado. Cambiaré ¿de qué? De buenas decisiones. Entonces, ahora, mi actitud va a determinar mi actitud, Iván. O sea, mi actitud determina mi actitud. ¿Hasta dónde quiero llegar? Pues yo pongo el límite. ¿Sí me entiendes? Depende cuánto le crea a Dios yo, ¿verdad? Si yo le creo a Dios más tantito, pues nomás llego tantito. Si le creo más o menos, pues más o menos. Si le creo, Dios mío, yo creo en ti, pues voy a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque yo creo en el Dios Todopoderoso. Creo en el llamado que Dios ha hecho en mi vida. Creo en el propósito de Dios en mi vida. En el destino que Dios tiene para mi vida y para la iglesia Kairos, para mi familia, para mi nación. O sea, que yo esté aquí en el 2020 no es casualidad. No es una obra del azar, o que estemos en YouTube, en Facebook, predicando acerca del llamamiento, no es casualidad. Es porque Dios tiene un propósito para toda la gente que nos está viendo, para toda la gente que nos está escuchando. Dios tiene un propósito para todos ustedes. Y Dios los está llamando, Dios los está invitando a realizar una o varias tareas como voluntariamente. Sí. Entonces, vamos, ¿verdad?, a trabajar para Dios, vamos, ¿verdad?, a obedecer ese llamado y vamos a seguir adelante, Iván. Así es. ¿Por qué, Iván? Porque, por ejemplo, número 2, ¿no? Mi llamado no depende de lo que tenga, porque Jeremías realmente no tenía nada. O sea, realmente cuando Dios lo llama, pues no tenía nada, Jeremías, y sin embargo no dependía de lo que tenía. Por ejemplo, ¿no? Mi llamado no depende de lo que yo tenga en la cuenta del banco, de que yo tenga casas, tenga coches, no depende de eso mi llamado. Sino de quién depende, depende de Dios. Número 1, de lo que yo haga, y número 2, de lo que yo ¿qué? De lo que yo tenga. Ahora, mi vida tiene un propósito bien definido por Dios. Ajá. No depende de las cuentas del banco, de las propiedades o la vida influyente que yo llegue a tener. No, la verdad es de que no. Sino depende totalmente de quién, de mi Dios. ¿Verdad? Entonces, como Juan el Bautista. Juan el Bautista dependió realmente de Dios. ¿Por qué? Porque fue voluntad de quién, de Dios, no humana. Porque vimos como Zacarías y Elizabeth ya eran hombres avanzados de edad, ya no podían tener hijos, era estéril.
Sin embargo, fue propósito de quién, de Dios, que naciera quién, Juan el Bautista. ¿Cómo ves, Iván? Así es, vemos que Juan el Bautista dependió, así como Jeremías, Juan el Bautista dependió también mucho de Dios porque quedó huérfano, pastor. Ajá. Él quedó huérfano. Vemos que primero, como dijo usted, ya no podían tener hijos sus papás porque eran grandes de edad y porque Elizabeth era estéril, pastor. Exacto. Dios tuvo el propósito y dijo, nace Juan, ¿no? Y hasta él escogió el nombre. Así es. Y vemos que entonces, con los años crece Juan, se queda huérfano y depende de Dios y no tenía nada. Él no tenía nada. Él nada más dependía de Dios. Se fue al desierto, comía moras silvestres, comía langosta, decía, y que tenía una piel de camello. Entonces, y en el desierto dependía de Dios, pastor. Vemos que ahí dependía él de Dios. Entonces, lo que hace Dios es que dependas de Él. Así es. Como usted lo acaba de decir. Así es. Y vemos que su propósito, cuando tú dependes de Dios, Dios pone tu propósito, que es dar a conocer la salvación y el perdón por medio de Jesucristo. Así es, ¿No, pastor? correcto. Muy Y bien. lo que acaba usted de decir. ¿O cómo ve, pastor? Sí, Iván, así es. Vemos que ese fue el llamado, ¿no? Así es, Iván, correcto. Vemos también, ¿verdad, Iván, que pues a mí me impresiona mucho, ¿verdad? Cómo Dios ha llamado a gente realmente que yo conozco, y los saca de una situación muy difícil, ¿verdad? Donde antes no daban ni un peso por esas personas, ¿no? Cuando realmente vivían, pues muy mal, ¿no? Pero a pesar de que como su vida fue anteriormente, y cuando Dios empieza a llamar a una persona, Dios empieza a preparar el camino, Dios empieza a preparar el corazón, empieza a preparar la tierra, y cuando Dios tiene un propósito en alguien, Dios lo rescata, Dios lo trae, para el cual Dios lo ha destinado. Ahora vemos cómo hay mucha gente que se ha dedicado a cosas muy tremendas, de veras, y vemos cuando llegan a Jesucristo cómo cambian, o sea, cómo son transformados, o sea, de ser, de verdad, perdón por la palabra, de ser hasta lo peor, ahora venir y causar un gran impacto, traer una grande bendición a muchísima gente, por su testimonio, ¿verdad? A lo mejor por cómo Dios lo usa, cómo Dios lo unge, cómo Dios lo aparta, lo santifica. O sea, te das cuenta cómo Jesucristo es su voluntad de Él, o sea, no del hombre, sino de Dios. O sea, el que Dios llama a la gente. Ahora, vemos, cuando Dios nos llama, Iván, realmente, yo te lo digo de mi manera personal, Iván, cuando Dios me llamó a mí cambió todo. O sea, realmente vi todas las cosas de una manera muy diferente a como yo las venía viendo anteriormente, Iván. Así es. Pero yo entendí cuál era mi llamado, entendí cuál era mi propósito, ¿verdad? Y eso me empujó a seguir adelante, Iván. Yo recuerdo cuando Dios me llama, yo cuando conocí a verdad, ahora ya es mi esposa Sandy, cuando era mi novia yo la conozco a ella, y realmente ella era cristiana y yo no. Y ella empieza, ¿verdad? Pues a predicarme de Jesucristo, ¿verdad? Empieza a hablar de Jesucristo. Yo la verdad me invitaba a la iglesia. Yo honestamente yo no quería saber nada de Dios, no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de nada. Solamente me interesaba mi novia. Después me llego a casar con ella y seguí con la misma posición yo. Ella me dijo un día, vas a ver que un día Dios te va a llamar, porque tú tienes un llamado de parte de Dios. Y yo decía, sí, luego, porque yo nunca, ¿verdad?, le daba el tiempo a Dios, no me interesaba saber nada de Dios, pero sin embargo mi esposa me seguía, ¿verdad?, hablando de Jesucristo. Y me dijo, un día vas a ver que tú vas a buscar a Dios, tú solito. Y realmente así fue, así realmente fue así. O sea, una vez, en un momento muy difícil de nuestras vidas, ya como familia, nace mi primer hijo Efraín, el mayor, y la verdad llegué a enfermarse de una manera tremenda, que realmente mi hijo Efraín, ¿verdad?, se puso muy grave, y mi otro hijo Saúl también. Llegó un momento en que yo estaba en un hospital, allá en Iztacalco, y mi esposa estaba con otro de mis hijos, con Saúl, en La Perla. En el mismo momento, Iván, o sea, fíjate, en el mismo momento se enferman los dos de gravedad. Y yo realmente, pues yo no tenía la economía suficiente para poder solventar los gastos que yo estaba en ese momento presentando. Había momentos que yo me quedaba fuera del hospital, ahí tirado fuera de la banqueta. Y yo realmente, pues yo estaba cansado, estaba sediento, estaba hambriento. Y realmente ahí
tanto las familias, tanto la mía como la de mi esposa, pues realmente no nos apoyaron, realmente ni un vaso de agua nos llevaban, nada, completamente nada. O sea, mi esposa y yo nos quedamos solos automáticamente. Entonces yo estando afuera, como a las 3 de la mañana, recordé lo que mi esposa me dijo. Me dijo, vas a ver que un día vas a buscar a Dios. Y ahí me acordé. Ahí me acordé porque realmente iban exactamente a las 3 de la mañana, en verdad, yo volteé al cielo, me quedé afuera, afuera de la banqueta, ahí dormido, Iván. Y volteé al cielo y le dije a Dios, si realmente existes, sana a mi hijo. Y te prometo que toda mi vida te voy a servir. Iván, y yo ahí empecé a sentir algo muy diferente que nunca en mi vida yo había sentido, Iván. O sea, sentí algo muy fuerte, muy poderoso. Empecé a sentir mucho calor. O sea, afuera hacía frío, y era tipo de diciembre, hacía frío. Y empecé, todo mi cuerpo como que se empezó a calentar. Y sentí mi corazón mucha paz porque empecé a llorar mucho y a pedirle a Dios. Y al día siguiente, el doctor me llama y me dice, ¿qué cree? Algo pasó, que su hijo está bien. Y luego mi esposa, ¿verdad? La perla, lo mismo, Iván. O sea, entonces pude darme cuenta que Dios me respondió ahí. Y yo le hice una promesa a Dios, le dije, si tú me ayudas, Señor, si en verdad existes, yo te voy a servir. Entonces Dios ahí me llama al servicio. Y de ahí Dios me empieza a preparar, Iván. O sea, cuando antes por mí nadie daba un peso. O sea, Jesucristo dio todo por mí. Entonces, como Jeremías lo decía, Señor, no sé hablar, soy un niño. Y cuando Dios me empieza a llamar para el pastorado, yo también tenía esa lucha interna. Así como también vio Moisés, cuando Dios lo llamó, que hizo Moisés, tampoco podía ser tartamudo, no sé hablar, ¿qué voy a decir? Yo no sé, yo no voy. Pero digo, no, yo te llamo y tú no vas a cumplir tu llamado. Vas a liberar a mi pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero sin embargo, Moisés, está bien, pero ponme a alguien, bueno, pues tu hermano Aarón. A veces mucha gente se siente incapaz, inexperta, pero Dios hoy nos está llamando a que respondamos a nuestro llamamiento. Y te aseguro algo, que Dios, Iván, si Dios te llama, Dios te capacita. Sí es. Es lo que te decía al principio, Iván, por eso nuestra actitud debe de cambiar cuando entendemos nuestro llamado. ¿O cómo ves tú, Iván? Sí, es correcto, pastor. Fíjense que ahorita que usted estaba hablando de cómo fue su llamado, ¿no? De cómo Dios de alguna manera lo estaba también respaldando también, pastor. Y veo que Dios, así como Juan el Bautista, que no tenía nada, y como Jeremías, que no tenía nada, usted fue llamado también, pastor. Usted no tenía nada, usted lo acaba de decir, ¿no? Su testimonio, no tenía nada, y Dios ya lo había llamado, pero usted nunca desistió, pastor. Usted siguió adelante. Es lo que queremos, que nuestros hermanos sigan adelante, ¿no? Que no desistan, que sigan a su llamado, ¿no? Entonces yo veo también igual, pasé una situación igual, pastor, igual en el hospital, sin apoyo de nadie, pero Dios estaba ahí, dependíamos de Dios, igual con mi esposa, que por cierto le mando un saludo. Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga. Le mando un saludo a mi esposa, que no es barba, ¿eh? No, pero sí, pastor, claro que sí. Vemos que como Dios ahí está, nos llama, ¿no? Vemos el llamado que Dios ha puesto, como usted lo acaba de decir. Su llamado consistía en la predicación, ¿no? El llamado de Juan el Bautista consistía en la predicación y el bautismo del arrepentimiento, pastor. Entonces vemos que su otra parte del llamado consistía en el bautismo, o sea, en la predicación del arrepentimiento, y el segundo llamado en el bautismo, ¿no? Ese tenía su propósito. Por eso Juan el Bautista era duro, hasta en sus palabras, pastor, cuando le decía que, ¿cómo les decía? Generación de víboras, o generación de víboras, ¿no? Es una palabra fuerte, pastor. ¿Quién les ha enseñado? Dice, ¿quién les ha enseñado? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿quién les ha enseñado? Así es. ¿No? ¿Por qué decía eso? Porque su pueblo no tenía ese discernimiento, su pueblo no tenía esa mente abierta. Ellos pensaban que por ser nada más hijos de Abraham ya eran salvos. Y no es cierto. No es cierto, tenían que depender de Dios. Así es. Por eso mandó a Juan el Bautista a abrir el camino. Por eso lo mandó a usted, pastor, también. Abrir el camino, a que conociera a la gente, a que usted les hablara a la gente, que usted les profetizara a la gente, ¿no? Por eso lo mandó dice la palabra que a Juan el Bautista lo mandó desde el vientre de su madre
con el Espíritu Santo. Él ya tenía el Espíritu Santo y tenía la fuerza de Elías, ¿no, pastor? Así que es. era otro profeta, ¿no? Así es, Iván, correcto. ¿Cómo ve usted, pastor? Sí, así es, Iván. Realmente me impresionó también la vida de Juan el Bautista, porque su mensaje central era el arrepentimiento. O sea, y no era cualquier cosa, era un mensaje poderoso, un mensaje tremendo, que a la gente le digas, vuélvete a Dios, ¿no? Haz retorno a tu vida, endereza ese camino que vas torcido, ¿no? O sea, deja sus caminos, deja ese camino que te va a llevar a la muerte, a la perdición. Entonces vemos cómo Juan el Bautista tiene también ese llamado muy fuerte de predicar acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Cómo bautizaba, ¿verdad? Y aparte preparar el camino al Señor Jesucristo. Sabemos cómo todos tenemos un propósito aquí en la vida, Iván, como Juan el Bautista, como Jeremías, como Moisés, mismo Jesucristo, ¿verdad? Fue venir y darnos la salvación, perdonarnos todos nuestros pecados. Ya después veremos el mensaje de la cruz, ¿no? Que desata el poder de Dios. Probablemente a lo mejor lo vamos hoy en 8, ese mensaje, ¿no? El mensaje de la cruz que desata el poder de Dios. Pues todo eso es preparar el camino. ¿Sí? Preparando para qué? Para que Dios empiece a soltar una bendición poderosa a nosotros, Iván. Sí, vemos cómo hoy, nuestro propósito cuál es hoy a lo mejor transmitir, ¿verdad? En YouTube, ¿verdad? Transmitir, ¿verdad? A Facebook y decir a toda la gente que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos tenemos un propósito de parte de Dios y realmente, Iván, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas hoy nosotros? Hoy en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil, es ser luz, es llevar palabras de vida, palabras de poder, de ánimo a la gente, decirle, el Señor está con nosotros. Amén. A pesar de que la misma iglesia a lo mejor lo esté sintiendo como que se está acabando la fuerza, pero no, Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos da el poder. Entonces necesitamos, Iván, cambiar nuestra actitud, porque repito, mi actitud va a determinar mi actitud. Hasta donde quiera llegar yo pongo el límite, Iván, realmente, porque Dios ha hecho un llamado. Dios, ¿verdad?, nos ha dado un propósito y a unos, por ejemplo, los ha constituido como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. O sea, Dios, Jesucristo, dio dones a los hombres y todos tenemos dones, todos tenemos un ministerio, pero ahora depende cómo nosotros los desarrollemos, empecemos a ejercerlos, empecemos a trabajar. Hay mucha gente que tiene dones de sanidad ni cuenta se da, o un don de ser milagros y tampoco ni cuenta se da. O el don de fe, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Echar fuera demonios, o sea, ¿verdad? Muchos dones que podemos tener y a veces no nos damos ni cuenta, Iván, de eso. Pues por eso es importante que tú y yo empecemos, ¿verdad? Y toda la gente empecemos, ¿verdad? A pedirle a Dios la dirección, a pedirle a Dios que sea Dios con nosotros para que nos empiece a enseñar a Él. ¿Estamos unidos? Así es. El propósito de que estemos hoy aquí es para invitarte, amigo, animarte de que tú tienes un llamado de parte de Dios, tienes un propósito de parte de Dios y que no caigas en la trampa del diablo que da tu día que tú no vales nada, ¿verdad? Que no puedes tú, ¿verdad? A lo mejor predicar, que no puedes a lo mejor profetizar, que no puedes a lo mejor orar por los enfermos, o sea, porque te sientes nada. Y ese es el plan del diablo, o sea, a la gente paralizarla, cegarla. ¿Sí me entiendes? Haciéndola sentir que no vale nada, que son unas cucarachas. Cuando Jesucristo dio todo por nosotros, Iván. Jesucristo dio su sangre por ti y por mí. ¿Para qué? Para darnos un llamamiento, darnos un propósito. Entonces, tú y yo tenemos que cambiar hoy nuestra manera de pensar las cosas, de ver las cosas. ¿O cómo ves tú, Iván? Así es, hermano. Así es, pastor. Dice la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista estaba predicando era porque estaba preparando el camino del Señor. Porque estaba preparando el camino para que llegara nuestro Señor Jesucristo. Entonces, su llamado de Juan el Bautista era allanar el camino del Señor, quitar todas esas piedras de tropiezo, ¿no? que tenía. Yo te digo a ti ahora, hermano, no te vengas abajo, quita esa piedra de tropiezo. Dice la palabra de Dios aquí en la de Juan 3, 10, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿No? Así nos encontramos mucha gente, ¿no? Que dice, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Qué hacemos con este problema? ¿Qué hacemos? Vuélvete a Dios, ¿no? Lo que Juan el Bautista decía, vuélvanse a Dios, vuélvanse al camino de Dios, y Dios es bueno para perdonar nuestros pecados, para suplir toda nuestra necesidad, ¿no? Entonces, hermano, yo te hago esta pregunta,
quita esa piedra. ¿Qué piedra tienes? ¿Qué te está estorbando? ¿Qué es lo que hace que no le creas a Dios? ¿Qué es lo que hace que no le creas a su llamado que te ha hecho Dios a ti? No, limpia ese camino. Dice aquí, también igual vemos ahí mismo que dice en el versículo 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo, que le demos. O sea, cambia esa manera de ser, cambia esa manera como usted dice, cambiemos nuestra perspectiva. Así es. ¿No, pastor? Cambiemos esa manera de pensar, seamos renovados en nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios. ¿No? También nos dice la palabra, examinemos a nosotros mismos a ver si estás en la fe. ¿No? Examinémonos a nosotros mismos. Así es. Creámosles a Dios en su propósito, su llamado que nos ha hecho, hermano. Creámosles a Él. Y lo que importa es cómo está tu vida. Cómo está justamente, por eso Dios a través de Juan el Bautista reprendió el corazón de los fariseos. ¿Cuál fue cuando lo que dijimos, no? Oh, generación de víboras. Así reprendía a los fariseos, ¿no? De esa manera, pastor. Así es. Por medio de Juan, por medio de Juan reprendía a los fariseos. ¿Cómo está tu corazón? Lo que a Dios le importa es nuestro corazón. ¿O cómo ve usted, pastor? Sí, realmente, pues, ¿verdad? Los fariseos, toda la gente religiosa, pues, entonces, pues, realmente veíamos su actitud como era, ¿no? O sea, ellos hasta ayunaban, se paraban las esquinas para que vieran su espiritualidad cómo estaba, ¿no? Pero realmente no tanto era, ¿verdad?, nomás lo que se veía por fuera, sino lo que había adentro, ¿no? Entonces lo que Dios ve es el corazón, o sea, ve realmente lo que hay dentro de ti. Eso es lo que cuenta para Dios, es eso. Y realmente ellos eran algo superficial, o sea, algo realmente, una actitud religiosa, que eso a veces te limita, Iván, a acudir a tu llamado, la religión. Pero si no, cuando Dios ve tu corazón, te llama de lo más profundo de ti, o sea, ve las cosas de una manera diferente, ve las cosas de una manera, con un punto de vista totalmente diferente, Iván. Entonces, vemos cómo es la diferencia bien grande. Cuando entendemos nuestro llamado, realmente sabemos qué hacer. Así es. Porque mi llamado no viene del hombre, sino de quién viene, viene del cielo, viene de Dios. Ahora, mi vida tiene un propósito bien definido por Dios, como lo tuvo en Juan, como lo tuvo en Jesucristo, en Moisés, y en muchos hombres de Dios, Elías, Eliseo, en tantos hombres de Dios. Pero siempre va a haber un obstáculo que te va a impedir que tu llamado, ¿verdad?, lo trabajes. Por ejemplo, los religiosos, los fariseos, pues eso puede ser muchos problemas, dificultades, tus circunstancias, tu economía, o sea, muchas cosas te pueden parar, te pueden frenar, porque puedes tú decir, es que tengo que trabajar todos los días, sino que comemos, y realmente a veces le das mucho tiempo a tu trabajo y no le dedicas nada de tiempo a Dios, ni a tu familia. Entonces, esa es la gran situación, ¿no?, hoy en día, que mucha gente está tan enfocada en sus trabajos, en sus actividades, que nunca le damos tiempo a Dios para acudir a nuestro llamamiento. ¿Cuánta gente hay así? Imagínate nada más cuánta gente habrá así, ¿verdad? Pero creemos que viene un tiempo de Dios en el cual Dios va a empezar a despertar nuestro espíritu para poder acudir a ese llamado poderoso de parte de Dios. Ahora, por último, ¿verdad?, quien tomó la decisión que naciéramos, ¿quién fue? Fue Dios. O sea, eso es lo que nos debe de quedar bien claro en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí? Dios decide mi llamado, entonces mi actitud debe de cambiar. Como vemos, ¿verdad?, en Jeremías, ¿no?, lo que veíamos ahí, ¿verdad?, de que le dice Dios, ¿verdad?, cuando Jeremías le dice, no digas, Dios le dice a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Fíjate nada más lo que Dios le dice a Jeremías. No digas soy un niño, no digas. O sea, no digas no puedo. O sea, no digas no tengo la capacidad. No digas que ahorita no tengo tiempo porque tengo que hacer esto, no lo digas. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios aquí está diciendo algo muy, muy importante, Iván. Ahora, cuando Dios nos llama, Iván, Dios realmente nos va a preparar. Cuando le dice aquí, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, ¿irás qué? Irás tú. Amén. Y dirás todo lo que yo te mande. O sea, a todo lo que yo te diga, tú irás, y dirás todo lo que yo te mande, tú lo harás y lo dirás. O sea, que Dios te va a dar las palabras en tu boca, que Dios te va a guiar, Iván. Así como a Juan el Bautista Dios lo fue dirigiendo.
lo alimentó en el desierto Él lo proveyó todo, ¿verdad? Él le dio su carácter, Él lo formó así, porque así era necesario que Juan se levantara. Era necesario, y así con tu carácter, como tú eres, así Dios te usa. Dios te está levantando, te está formando Dios. ¿Por qué? Porque tienes un propósito de parte de Dios. Así es. O sea, ánimo, anímate, iglesia. Anímense. Dios tiene un propósito en nuestras vidas y es poderoso, es grande. Entonces, no digamos que no podemos, no digamos que no sabemos, que no estamos preparados. La verdad es de que Dios te prepara, Dios te capacita. Ahora, las circunstancias no van a definir quién eres tú, sino es Dios el que define quién eres tú. Te repito, tus problemas que tengas ahorita, eso no determinen quién eres, no te encarcelen, ¿verdad? No, a lo mejor no te paralicen tus problemas, tus circunstancias de tu vida, de tu familia, de tu economía, de tu trabajo, lo que ahorita estamos viendo a nivel mundial, que no te paralice eso, sino que a partir de hoy, ¿verdad? Tú empiezas a trabajar en tu llamado, empiezas a decirle a Dios, Dios mío, usa mi vida, aquí estoy, envíame a mí. O sea, es el tiempo de que tú despiertes, es el tiempo de que tú corras a Dios y cumplas con tu llamado y con tu propósito, porque algo sí te voy a decir, Iván, todos tenemos un don, todos tenemos un ministerio de parte de Dios. Y te digo algo, los dones son irrevocables, Iván. Dios te dio un don y ya no te lo quita. Y hasta el día que tú mueras, se va contigo ese don. Ahora, depende de ti que tú lo hayas trabajado o lo hayas enterrado. O sea, ya depende de nosotros. Pero Dios, antes de que tú y yo naciéramos, Él pensó en nosotros y nos dio un ministerio y un propósito y un destino. Ahora, depende de ustedes, amados hermanos, que lo trabajemos, que empecemos a ejercer ese ministerio o no. Así es. ¿O no? Es correcto, sí, es cierto. Vemos que a Juan el Bautista lo encerraron, lo encadenaron, pero él no se detuvo, hermano. Nosotros lo que ahorita te exhortamos es que no te detenga esto. Como dijo el pastor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, dile al Señor. Levántate en oración, levántate como poderoso guerrero, porque Dios te está respaldando, Dios te ha mandado a un propósito, Dios te ha dado dones, nada más que falta que tú los desarrolles, falta que tú trabajes, que tú no tengas miedo, que lo hagas sin temor. Juan el Bautista ponemos a Juan el Bautista porque ese solo es el ejemplo que hoy quisimos dar, y el de Jeremías. Juan el Bautista estuvo encerrado, estuvo encadenado y nunca perdió la fe, nunca perdió el propósito de Dios. Él hasta, inclusive ahí en la cárcel, con su carácter, él reprendía, él exhortaba, ¿sí? Entonces vemos que no te detenga esto, que no te detenga, que tú tienes que seguir adelante, no te vengas abajo, sigue adelante, sigue en el camino, hermano. Y queremos aprovechar para mandar unos saludos a nuestra hermana Jocabel, a la pastora Sandra, a mi esposa, a la hermana Marta, a nuestra hermana Jocelyn Pérez, a Carla Hernández, que nos está viendo también, a Anita. Les queremos mandar un saludo. Gracias, hermanos, por conectarse, gracias por estar apoyándonos ahí en la página, y que seguimos adelante, queremos que todo sea de bendición esta palabra, que ojalá les sirva de mucha bendición para su vida. Y seguimos, pastor. Así es, Iván. Pues sí, efectivamente, ya que estamos a punto de terminar, ¿verdad?, con nuestra transmisión del día de hoy, pero antes, ¿verdad?, quisiera igual pues mandar muchos saludos a todos mis amados hermanos que nos están viendo, igual por YouTube también, por Facebook, y Dios nos los bendiga a todos. De verdad, esperemos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Hablar del llamamiento, híjole, es algo bien tremendo, porque algo que tú vives, algo que tú has experimentado y que tú lo predicas es lo que más impacta, Iván. O sea, como Dios, la forma en que Dios me llamó a mí, o sea, es algo sorprendente, en el que yo acudí a mi llamado y sigo hoy trabajando en mi llamado. Sí. Y es lo que yo te invito a que tú también acudas a tu llamado de parte de Dios. Recuerda, tú no eres producto del azar ni de casualidad, no. Y tampoco fue decisión humana de que tú hayas nacido, sino fue por decisión de Dios. Sí. Entonces, yo te digo, tu vida tiene un propósito, ¿verdad? Y tú eres quien eres por Dios. ¿Sale? Pues recuerda, tu llamado no depende de dos cosas:
de lo que tú hagas, ni de lo que tú tengas, ¿vale? Ni por herencia tampoco, sino que tu llamado depende de Dios, porque tu llamado lo ha hecho ¿quién? El Señor Jesucristo a tu vida. Entonces, amados hermanos, quisiera solamente, ¿verdad? Despedirme de esa transmisión e invitarlos, ¿verdad? Pues al próximo viernes, ¿verdad? A las 10 de la mañana iniciamos. Vamos a dar un mensaje acerca, ¿verdad?, de la cruz, ¿verdad?, de Cristo, y vemos que va a ser de tremenda bendición, ¿verdad, Iván? Entonces, por mi parte, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Soy el pastor Gregorio Hernández. Muchas bendiciones. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Le mando un saludo a mi hijo que nos estuvo apoyando también.